Bueno, ahí estábamos compartiendo parte de lo que era el testimonio de la madre de estos tres niños que lastimosamente vivían en pésimo estado, estaban en pésimo estado de salud también. Ellos, después de una denuncia hecha por otros familiares, terminan siendo trasladados hasta el Hospital Nacional de Itagua, en donde ahora se encuentran teniendo la atención correspondiente después de algunos de ellos, según una de las tías que conversaba con nuestros compañeros anoche. Uno de ellos dormía prácticamente en el piso, o esa por lo menos es la sospecha que se tenía. Estamos hablando de un bebé de 4 meses, de un niño de 2 años y de su hermanito también de 4 años. 3 hermanos, 3 menores de edad, lastimosamente, que vivían en estas condiciones, bajo ni siquiera podemos decir el cuidado ni la custodia, pero vivían con la madre que se atrevió a hablar, que admitió, según la entrevista que escuchábamos, estar sumida en el mundo de las drogas, haber sido también víctima de su pareja, al igual que ella, también adicto a las drogas, a los estupefacientes. Reconoce no haber sido una buena madre para sus hijos. Nos acompaña aquí la defensora de la niñez ya en piso, la doctora Mirna Centeno, para hablar de este caso, y no solamente de este, sino de una problemática en general que lastimosamente nos afecta como sociedad. Doctora Mirna, ¿cómo le va? Gracias por venir. Muy buenas noches, ¿cómo están? Gracias. Espero que podamos mirar distintos puntos de vista sobre este caso. Claro. A usted llega la primera denuncia, me decía, de esta situación. Sí, la primera denuncia me llegó a mí el domingo a la noche. Como ya estaban hospitalizados, ya estaban protegidos dentro del hospital, porque siempre lo que cuidamos es la integridad física, o sea, protegerle en su integridad física y en su vida a los niños, sí, las niñas y adolescentes. Como ellos ya estaban en el hospital, entonces decidimos, hablé con mi equipo técnico de constituirnos en tempranas horas de lunes, ¿verdad? De ayer. De ayer, para poder abordar este caso en sí. Sí. En la primera denuncia no decía el domicilio de los niños, porque ese es el domicilio de los niños es lo que nos da intervención a nosotros. Claro. O sea, el domicilio habitual del niño es el que determina la jurisdicción de las defensorías. ¿Y su jurisdicción específicamente dónde o qué abarca Capiatá, Itagua hasta Upacaraí. Como estaban en el Hospital Nacional de Itagua, entonces nosotros dijimos, vamos a abordar, vamos a ver qué medidas más podemos tomar para proteger a estos niños, y después, si no nos corresponde, vamos a derivar a la defensoría que corresponda. La primera denuncia que reciben, ¿qué decía? ¿Fue por una ayuda? Sí, fue por el sistema 147. Y manifestando, ¿verdad?, que 2 en realidad de los niños estaban con problemas de piel y que un tío le había auxiliado hasta el Hospital Nacional de Itagua, donde ellos quedaron internados. Supuestamente el niño mayor estaba a cargo del tío, pero se pudo corroborar que no es así, que todos estaban a cargo de la madre. ¿Cómo se abordan estos casos desde la Defensoría de la Niñez, después de tomar intervención, notar y confirmar que los niños estén salvaguardados ya, en este caso en el hospital? ¿Cuál es el paso siguiente? Y lo primero que nosotros hacemos es justamente cuidar su integridad física, ¿verdad?, y mental, ¿verdad?, su vida. Lo primordial es en estos casos la atención médica. Sí. Una vez que ellos llegan al hospital están protegidos, y nos da también una brecha de tiempo de nosotros para poder... Nosotros tenemos un equipo técnico, sí, o sea, la Defensoría y el Juzgado, que está compuesto por psicólogos y trabajadores sociales, que son los que abordan el caso con nosotros. Y ellos nos dan sus recomendaciones técnicas luego del abordaje. Claro. Algunas veces, cuando tenemos esta brecha de tiempo que se va a quedar en el hospital, a nosotros también nos da un respiro. ¿Por qué? Porque podemos hacer mejor el trabajo. Claro. O sea, irnos a mirar las casas, las condiciones de habitabilidad, de albergabilidad. Así también podemos hablar con los vecinos para saber cómo se manejaba la madre o los padres en sí, ¿verdad? Buscar a los parientes. Ahora, en este caso en particular, Mirna, ¿pudieron
llegar a localizar ya dónde vivían los niños, hacer todo ese trabajo de la zona, si es habitable o no para ellos el lugar? Sí, se pudo llegar a que la mamá tiene hace 4 meses, más o menos, ella se mudó a Pané, Thompson, en un alquiler. Sí. Bueno, como se mudó ahí, yo estando en el Hospital Nacional de Itagua abordando el caso en sí, llegó ya mi compañera, que es de la jurisdicción y con la que se va a quedar el caso. Okay. Y entonces ella quedó en que con su equipo técnico ya iba a revisar todos los pormenores, ¿verdad? De lo que es el caso en sí, ¿verdad? Claro. ¿Ustedes reciben mucho en la jurisdicción que le corresponde o que abarca usted, doctora? ¿Ustedes reciben muchos casos así? La problemática es el tema de las adicciones de los progenitores. De los padres. Tenemos muchísimas denuncias, ¿verdad? Y en la que tomamos intervención y tomamos medidas cautelares en el momento de tema de adicciones de los padres. ¿Y qué se hace en esos casos cuando los dos padres son adictos? Buscamos en un familiar. Primero la ley nos obliga a buscar un familiar, una abuela, que esté en condiciones también, porque no le podemos dejar a alguien que, por ejemplo, ya está en cama, encargarse de un niño o niña adolescente, ¿verdad? Sí. Porque no va a poder cumplir con su rol de cuidado y protección. Claro. Entonces tenemos que buscar una persona que sea apta para que pueda ejercer el cargo de guardador. La primera figura que se busca es abuelo o abuela. O tío, tía. No, un pariente cercano y que también tenga afinidad con los niños. O sea, siempre buscamos a alguien que tenga también afinidad. Sí, por ejemplo, cuando los niños ya hablan, ellos nos cuentan, porque nosotros hablamos con ellos. Tenemos el equipo técnico donde está el psicólogo o nuestra psicóloga que habla con ellos y, por ejemplo, ellos te dicen, yo vivía luego o viví con mi tía fulanita o viví con mi abuela. Y ahí empiezan ustedes a escarbar, ¿verdad? Sí, ahí. Entonces tratamos de llegar a ese pariente, a ese familiar que tenga afinidad con el niño. Claro. Y mientras tanto, ¿qué pasa? O sea, ¿cuánto puede llegar a llevar o a tomarles ese proceso de ver con quién se queda el niño? ¿Y qué pasa con ellos mientras, verdad? Esa es una buena pregunta. No tenemos ningún lugar disponible donde los niños puedan quedarse lastimosamente. No hay un hogar temporal, ¿verdad? No hay un hogar temporal, no tenemos un hogar temporal por ahora. Apelamos muchas veces a la solidaridad de vecinos o de referentes de la comunidad. Claro, para que por mientras se quede ahí el niño, la niña. Sí, que por un tiempo, ¿verdad? Que nos dé también ese tiempo de buscar. ¿Y cuánto tiempo suele llevar ese trámite? Me imagino que ya a nivel judicial, ¿verdad? Y una vez que la Defensoría toma intervención, ¿verdad? Y nosotros tomamos la medida en el momento, porque esa medida muchas veces tomamos en el momento cuando vemos ya que el niño necesita ser protegido en ese momento, tenemos que tomar la medida y tenemos 24 horas para comunicar al juzgado. Y dentro de las 24 horas comunicamos y el juzgado tiene 3 días para llamar a audiencia. Pero se suele hacer antes de los 3 días, me imagino, o tarda. Algunas veces sí, algunas veces depende del juzgado. Claro. Pero normalmente sí se trata de cumplir con los plazos. Claro, porque estamos hablando de niños. Cada minuto que pasa es como que un minuto más de duda para ellos. ¿Por qué estoy acá? Yo me quiero ir con mi mamá. Toda esa cuestión también está de por medio, ¿verdad? Sí, siempre buscamos por eso te digo, siempre buscamos que el niño tenga afinidad con ese pariente para también minorizar esas reacciones, ¿verdad? Que son normales en un niño. Totalmente. Queremos seguir hablando con usted acerca de este caso. Tenemos que hacer nada más una breve pausa y ya volvemos.